Muy buenas, ¿cómo andan? Soy Coach Valentín y hoy voy a hablarles de un tema muy interesante que se denomina hipertrofia. Para muchos, los que no saben, es el proceso de construcción muscular. Es el proceso en el cual la fibra muscular aumenta el tamaño. Lo he dividido en tres fases o en tres capas para que se entienda de forma clara, muy preciso. Voy a explicar cada uno de ellos, voy a explicar cuáles las características que debería tener cada uno de estos procesos y voy a dar algunas recomendaciones generales de cómo debería ser el estímulo para que nosotros produzcamos una buena cantidad de crecimiento muscular. El primer proceso o la primera capa es el cual le llamamos estimulantes. Son los diferentes estímulos que nosotros le podemos dar a la fibra muscular, que es básicamente una especie de señal, una manera que nosotros tenemos de comunicarnos con las diferentes células de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a ver enseguida que no todos los estímulos producen crecimiento muscular. Ahora enseguida les voy a explicar mucho más acerca de eso. La segunda parte, que tiene que ver con los recursos, una vez que nosotros les hemos dado el estímulo, le hemos dado la señal a la fibra muscular, le decimos, mira, quiero que crezcas muscularmente, hay que proveer a la fibra muscular, a las diferentes células, de los recursos necesarios, y eso es un aspecto que le compete principalmente a la nutrición. Es decir, si nosotros entrenamos de una cierta forma, con una cierta característica para producir crecimiento muscular, pero no le damos a la fibra los recursos necesarios, posiblemente no produzcamos la misma cantidad de masa muscular. ¿Qué características tiene que tener una dieta o nuestra plantilla nutricional para que nosotros podamos ganar buena cantidad de masa muscular? En primer lugar, suficiente cantidad de calorías. Por lo general, las calorías deberían estar en condición de mantenimiento, es decir, la misma cantidad de calorías que nosotros gastamos por día o que consumimos por día como mínimo, y lo que se recomienda de forma óptima es consumir un 10-15% más de calorías de las que gastamos por día para que nuestro cuerpo tenga calorías extra para formar ese tejido que nosotros queremos que se quede en nuestro cuerpo en forma de fibras musculares. Cantidad suficiente de proteína, por supuesto. La proteína es el ladrillo básico, es el material de construcción de nuestras fibras musculares, por ende tenemos que consumir una adecuada cantidad de proteínas. Y por supuesto los carbohidratos. Los carbohidratos para el proceso de crecimiento muscular son esenciales porque no solamente nos van a ayudar en el proceso de recuperación, que son aspectos fundamentales, lo vamos a ver enseguida, sino que también van a promover el anabolismo. Cada vez que nosotros consumimos carbohidratos, se eleva una hormona que se denomina insulina, que es la hormona que la secreta el páncreas. Cuando nuestro páncreas secreta insulina, eso bloquea prácticamente hormonas catabólicas como por ejemplo el cortisol. Entonces, si nosotros estamos consumiendo buena cantidad de carbohidratos durante el día, eso hace que se promueva el anabolismo por sobre el catabolismo y que se pueda producir un proceso de construcción muscular en nuestro cuerpo. Sin entrar en demasiados detalles, paso a los facilitadores, la tercera capa o la tercera etapa dentro de este proceso de tres partes. ¿A qué me refiero con facilitadores? El descanso y la recuperación sabemos que es muy importante si nosotros estamos haciendo un plan súper específico de crecimiento muscular y estamos comiendo la cantidad adecuada de calorías, distribuidas proteínas y carbohidratos, pero me paso con muy poco tiempo de sueño o en una vida llena de estrés y tengo diferentes desbalances hormonales, posiblemente el resultado no sea el mejor. Por ende, el balance hormonal es fundamental, que ustedes hagan un chequeo general, que sus hormonas, como por ejemplo la testosterona o algunas hormonas de la tiroides, T3, T4, estén en correcto funcionamiento, que por lo general la mayoría de las personas está muy bien en este aspecto. Es fundamental, es crítico para que nuestro organismo pueda producir crecimiento muscular. El sueño es crítico, dormir entre 6, 7, 8 horas como mínimo, hasta algunas personas necesitan un poco más, 9 horas, si no presentan grandes signos de privación de sueño, como por ejemplo bostezar todo el día, o depender de la cafeína, o tener como ganas de dormirse una siesta a la mitad del día, posiblemente estén bien, estén durmiendo bien, y que el sueño les va a dar un ambiente propicio para que esa fibra muscular que se dañó se pueda recuperar y aumentar su tamaño. Por supuesto, el estrés es una variable fundamental en este tipo de procesos. Lo que intentamos hacer es que nuestro cuerpo tenga o sufra la menor cantidad de estrés, suficiente es con el estímulo del entrenamiento. Un ambiente libre de estrés es propicio para el crecimiento muscular. Si están pasando una etapa de mucho estrés laboral o incluso en las relaciones humanas, intenten de que esta parte de su vida esté un poco más calmada porque mucho de ese estrés que ustedes están pasando hace que se eleven hormonas como por ejemplo las que les mencioné anteriormente, el cortisol, y bloquee el proceso de construcción muscular o incluso nos produzca degradación muscular. Entonces intentamos que esto esté en sincronización como para producir el mejor ambiente posible para producir crecimiento muscular.
Sin entrar en demasiados detalles, me quiero abocar mucho más a los estimulantes, que es básicamente qué podemos hacer nosotros en el gimnasio, qué podemos hacer con nuestro entrenamiento, qué características tiene que tener nuestro entrenamiento para producir buena cantidad de crecimiento muscular. Por supuesto, nosotros nos comunicamos con nuestras fibras musculares, con nuestro cuerpo, a través de diferentes mensajes que son básicamente los estímulos. Pero esos mensajes se traducen en una señal química que inicia en una cascada de señalización molecular. Toda esa maquinaria molecular produce en última instancia el resultado que nosotros estamos buscando, en este caso una adaptación muscular, que es el aumento del tamaño. Pero no todas las maquinarias moleculares producen las mismas adaptaciones. Por ende, nosotros queremos que esa ficha, que ese estímulo, caiga exactamente en el tipo de señal molecular que nosotros queremos activar. En este caso, es el tipo de entrenamiento con pesas. El entrenamiento con pesas tiene una característica única en la fibra muscular que no lo produce otras actividades, como por ejemplo andar en bicicleta, correr maratones o incluso nadar. El tipo de entrenamiento es crítico, es fundamental para que ese mensaje que nosotros le queremos transmitir a la fibra muscular llegue de la forma correcta y se produzca la adaptación que nosotros estamos buscando. Hay una señal molecular que es una enzima clave que se llama mTOR. Esta señal de mTOR es la encargada, finalmente es como si fuese un switch de la luz, que nosotros cuando lo apretamos y lo activamos se produce síntesis de proteína, aumento de la fibra muscular y finalmente la famosa hipertrofia. Lo que nosotros estamos buscando es que esta señal de mTOR se active en su máxima expresión. No todos los entrenamientos con pesas producen una activación completa de mTOR y finalmente crecimiento muscular. Por ejemplo, yo puedo ir al gimnasio, hacer una sola repetición máxima de un curl de bíceps o una sola repetición máxima de sentadillas, y eso no va a ser el entrenamiento más efectivo. Por ejemplo, las personas que hacen entrenamientos de fuerza, que entran en el rango bajo de repeticiones, no son las personas que mayor crecimiento muscular proveen. Por lo general, el entrenamiento de más tipo, como alguien que practica culturismo, tiene mucho más crecimiento muscular o tiene más desarrollo muscular porque realiza otro tipo de entrenamiento con otro tipo de características. Lo voy a dividir básicamente en tres partes para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las características que tiene que tener este entrenamiento. La primera señal que nosotros necesitamos promover es la tensión. Esa tensión que nosotros le transmitimos a la fibra muscular cuando hacemos un ejercicio es fundamental. Y esa tensión se puede censar en dos partes. Primero, en la cantidad de tensión que le estamos transmitiendo, quiere decir la cantidad de peso que le estamos haciendo levantar a nuestras fibras musculares, y la duración de ese estímulo, es decir, cuánto tiempo va a durar ese estímulo que estamos realizando. Por ejemplo, si a un curl de bíceps yo le voy a transmitir una cierta cantidad de tensión a mis fibras musculares del bíceps, pero lo que les recomendaba recién es, en vez de abocarse en el rango bajo, en cual la tensión va a ser muy alta porque voy a hacer una sola repetición máxima, lo que les recomiendo para promover la mayor cantidad de crecimiento muscular es que se aboquen al rango entre 5 y 30 repeticiones. Es el rango que por lo general nos permite levantar una cierta cantidad de pesos que es suficiente para promover o activar esa señalización molecular para producir crecimiento. Si levantamos mucho más pesado, es decir, 1, 2, 3, 4 repeticiones, es una buena cantidad de peso. Recuerden que tenemos una relación inversa entre la cantidad de peso y la cantidad de repeticiones. Mientras menos peso le ponga a la barra, más repeticiones voy a ser capaz de realizar y de forma inversa. Lo que intentamos es centrarnos entre 5 y 30 para tener una buena cantidad de tensión durante una buena cantidad de tiempo. Si nosotros nos excedemos de 30 repeticiones, la cantidad de peso que somos capaces de levantar parece que no es suficiente para activar esta señalización molecular y producir crecimiento. El estiramiento, fundamental, y cada vez tenemos más research llegando, mostrando que el momento en el que nosotros estiramos la fibra muscular, por ejemplo el curl de bíceps, cuando bajo por completo y estiro mis bíceps, ese momento de estiramiento bajo tensión es sumamente positivo y es un mecanismo de crecimiento muscular independiente. Es una señalización que va derecho a la fibra y le da la señal crecer muscularmente. Es una señal directa. No desaprovechen ese momento. Por ejemplo, en dorsales, cuando la barra va hacia arriba, se estiran los dorsales. En pecho, cuando la barra llega al pecho y nosotros estiramos los pectorales. En tríceps, cuando el codo se flexiona al máximo y se estiran los tríceps. En las sentadillas, ir bien profundo y estirar los cuádriceps. Peso muerto, cuando voy hacia abajo y estiro mucho los posteriores y los glúteos. Ese momento es sumamente propicio
para producir crecimiento muscular. Es un momento en el que se debería acentuar, traten de siempre controlar mucho la velocidad de ejecución y que ese momento se acentúe dentro del rango de movimiento. Se recomienda trabajar en un rango de movimiento completo para activar todas las fibras musculares que están dentro de un grupo muscular. Incluso si tienen que reducir el peso, no se preocupen porque esto no es un tipo de entrenamiento para generar ganancias de fuerza principalmente, sino para crecer muscularmente. Y las características son distintas. Y por último, hay diferentes fases dentro del movimiento. El movimiento concéntrico, que es cuando nosotros vencemos la resistencia, es una fase dentro del movimiento que produce crecimiento muscular, pero lo que produce mayor crecimiento muscular es la fase excéntrica, la fase en la que nosotros volvemos despacio y nos dejamos vencer. Y eso hay que hacerlo de forma lenta y controlado. Es muy importante que se tomen entre 2 y 4 segundos para realizar la fase excéntrica. Bajar despacio en cada movimiento y elegir un peso que ustedes puedan controlar. La fase isométrica, que es la fase en la que nosotros solamente hacemos fuerza de forma sostenida, al menos en el research, no ha demostrado tener una gran implicancia en el crecimiento muscular, por ende les recomiendo evitarlo, no es necesario hacer esfuerzos en eso, sino en controlar. La fase concéntrica tiene que ser una fase bien explosiva y se tiene que mover la carga rápido, pero después controlen siempre despacio la fase excéntrica y eso va a ser fundamental para promover la mayor cantidad de crecimiento muscular. Esto ha sido un breve review del proceso de crecimiento muscular. Si tienen dudas, si tienen consultas, me lo pueden dejar en los comentarios del video. Voy a seguir haciendo videos de este tipo para explicar y para aclarar cuáles son las características que tiene que tener nuestro entrenamiento para producir crecimiento muscular. Los veo en el próximo video.